buenos días. Estamos en una edición especial de Diálogo Libre. Este día estamos con Marina Ortiz, directora ejecutiva de Fondomicro, quien nos va a comentar del 30 aniversario de la institución. Bienvenida, doña Marina. Muy amable, gracias por invitarme. Sí. Primero que nada, bueno, Fondomicro cumple ya 30 años, ¿no? Le contamos a la gente, pues es una institución privada que se dedica a la investigación, ¿verdad?, en el país de las características de micro y pequeñas empresas. ¿Cómo fue ese inicio de Fondomicro? ¿Cuál fue, digamos, el detonante, ¿no?, ese momento en que dijeron aquí hace falta una institución como esta? Bueno, en el año 1989 empezamos a trabajar dándonos cuenta de la importancia que tenían las microempresas en el país y a la vez que no había ningún tipo de cuantificación que especificara cuál era su rol. Y sobre esa base entonces nos dimos cuenta que para el desarrollo del país en un momento de mucha crisis económica que había, era imprescindible promover las iniciativas de la empresa privada. A partir de ahí, entonces, se crea Fondomicro como una ONG y cuenta con el apoyo de una donación de USAID. USAID nos dona $7 millones para que se utilicen en financiamiento a la microempresa. Pero nos dimos cuenta que no era solamente necesario financiarla, que el problema de la empresa no es solo dinero, que teníamos que abordar, además de eso, desarrollo de esas instituciones que realmente en su momento eran instituciones sumamente incipientes. Para que tú tengas una idea, Adopen llevaba la contabilidad en una mascota, lo que es hoy el banco Adopen, con más de 200,000 clientes. Ademien tenía una cartera de 17 millones de pesos, o sea, eran unidades muy incipientes. Entonces Fondomicro inicia sus operaciones, por un lado, apoyando financieramente, dándole fondos para que ellos a su vez presten a los microempresarios, pero además de eso, incorporando las mejores prácticas vinculadas a cómo otorgar crédito. Para eso también hicimos un programa de desarrollo institucional, donde entonces le donamos equipos, le dimos capacitación, trabajamos con cuáles eran las formas de los sistemas contables adecuados. Este proceso de Fondomicro estuvo muy vinculado a una serie de principios rectores fundamentales. Uno de ellos fue, por ejemplo, que nosotros íbamos a trabajar no donando recursos, sino enseñándoles a pescar. Entonces se colocaron los fondos con unas tasas preferenciales a fin de que ellos pudieran colocar ese dinero a su vez en condiciones favorables, pero con una política de recuperación de los recursos. Entonces, todo ese principio rigió o ha regido todo lo que ha sido la labor de Fondomicro, porque todavía tenemos un módulo de crédito en segundo piso, pero nos dimos cuenta que faltaba investigación. ¿Cuál es el mercado al que atienden esas unidades? ¿En qué condiciones operan? Y a partir de ahí se desarrolló lo que es el programa de investigación. Ese programa de investigación inició en el año 1992 bajo la dirección de Fran Moya Pons, y con la transferencia de una universidad con la transferencia de una metodología de la Universidad de Michigan que nos fue transferida por dos doctores, el doctor Miguel Cabal y la doctora Patricia Celi, quienes entonces empezaron a enseñarnos ya una metodología aprobada en 21 países anteriores y a partir de ahí inició el programa de investigaciones. Hoy hemos acumulado 17 encuestas a nivel nacional. Somos una fuente de información sobre el sector de la micro pequeña empresa. Realmente evaluar 30 años de trabajo está muy ligado a toda la información que hemos provisto y que ha permitido que organismos de todos los tipos, desde organismos gubernamentales, organismos internacionales, instituciones financieras, instituciones de capacitación, empresarios, puedan conocer la dinámica que hay detrás de uno de los sectores más importantes de la economía y la sociedad dominicana. ¿Y cómo ha cambiado ese panorama? Porque habla de uno de los casos de que la contabilidad la llevaban en mascota, pero de esa realidad
¿Cómo era esa microempresa en ese momento, hace 30 años? ¿Cómo es ahora? O sea, ¿cómo ha sido esa transformación y qué ha significado también para el país? Sí, hay cambios evolutivos muy, muy significativos y la ventaja es que como hemos hecho tantas investigaciones, nosotros no tenemos una fotografía, tenemos una película del sector. Y dentro de eso te podemos hablar, por ejemplo, de cambios en la microempresa y cambios en la industria de microfinanzas, que ha ido a la vez de manera paralela. En el caso de la microempresa, por ejemplo, en ese momento teníamos en el año 92 alrededor de 330,000 microempresas. Y de esas 330,000 microempresas, muchas de ellas no querían crédito, o sea, no tenían crédito. Cerca del 70% de la microempresa operaban en el ámbito urbano, pero la mayoría también tenía una alta representación en el ámbito rural. Eran empresas fundamentalmente de comercio. 20 años después hicimos una encuesta y nos hemos encontrado cómo ha ido evolucionando. Tenemos en el año 2013, que son los últimos datos fidedignos, porque están amparados en una encuesta donde visitamos más de 107,000 establecimientos y hogares y fuimos a 18,500 empresas. En ese momento encontramos que teníamos casi 1 millón de micro y pequeñas empresas, donde estaban incorporados alrededor de 2.5 millones de hombres y mujeres. O sea, la importancia a nivel macroeconómico que tiene el sector. Pero además de eso, ya había una transición, no tanto al sector comercio, sino más hacia el sector servicio, porque la microempresa se va moviendo en la misma medida en que va habiendo cambios en la economía para suplir las necesidades de la población. Y por ejemplo, ¿cómo fue esa transición hacia un sector más de servicios? ¿Qué tipo de servicios? ¿Qué cambió para que esas...? Bueno, hubo factores macroeconómicos. Por ejemplo, la apertura comercial ya hizo que el sector manufacturero tuviera una menor participación en su momento, entonces se empieza ya a incorporar más el área de servicios, que es lo que tiene más demanda, porque fíjate, es que el sector servicios es no transable. Entonces hay sectores dentro del sector servicios, por ejemplo, como puede ser salud, educación, los salones de belleza, que simple y sencillamente tienen que ser provistos aquí. Y además de eso, factores vinculados al desarrollo económico del país, que ha tenido un periodo de alto crecimiento económico, hacen que la población tenga mayor poder adquisitivo y eso le permite también una demanda de servicios muchísimo mayor, que si lo vemos con relación a los años 90, principios de los 90, donde el país estaba en una profunda crisis económica. Este año ha sido pues súper fuerte, ¿no? Para todos. Para las microempresas, entendemos por mucho de lo que ellos han dicho, han reclamado, pues ha sido todavía más duro, ¿no? Porque la fortaleza en algunos casos económica o están muy endeudados. ¿Cuál ha sido el diagnóstico que ustedes han hecho de las MIPYMES, de las microempresas en este año? ¿Cuáles han sido los aspectos quizás que les han permitido sobrevivir o las debilidades que, si tuvieran que hacer como esa clasificación? Sí, ha sido un año sumamente difícil para todos e indiscutiblemente que para el sector de las microempresas también. Tenemos que ser conscientes, por ejemplo, el impacto que ha tenido el confinamiento. O sea, la mayoría de las microempresas inician subcapitalizadas, muchas pymes también, y los costos inherentes a la operación, como puede ser, por ejemplo, el alquiler de un local, implica ya de por sí unos costos donde ellos no están generando ingresos y donde les genera un problema muy significativo. Nosotros estimamos que posiblemente alrededor del 50% de las microempresas se han visto fuertemente impactadas, posiblemente han desaparecido. Por eso es tan importante hacer ahora mismo estudios que nos permitan evaluar cuál es la situación real del mercado, qué está pasando con las micro y pequeñas empresas. Hay algunos sectores, por ejemplo, la organización de eventos, alquileres de silla, todo lo que tiene que ver con actividades de carácter colectivo, por ejemplo, bares, restaurantes, han sido sumamente afectados. Otro problema que está vinculado al sector es también la poca capacidad de respuesta, porque operar 5 o 10 meses, o mejor, estar 5 o 10 meses
en condiciones o no operando o en condiciones mínimas, no suple los requerimientos que hay. Y recuérdate que alrededor del 60% de los hogares vive de los ingresos que genera una microempresa. Las políticas que ha desarrollado el gobierno son muy valiosas, pero estamos en una circunstancia donde también hay limitaciones desde el gobierno hasta qué punto poder ayudar, y los ingresos se ven muy mermados al interior de un hogar donde también se dependía de los sueldos y salarios, y resulta que mucho de ese personal también. Ya ha sido cesanteado. Entonces hay una situación muy crítica en el entorno microempresarial, y las políticas deberían estar, las políticas públicas y los programas que se hacen deberían estar sustentados en datos y en investigaciones que nos permitan ver qué está pasando y luego orientar las políticas hacia su desarrollo, y luego nuevamente poder medir cómo la recuperación ha sido posible en el sector. Indiscutiblemente que el sector de la microempresa también ha tenido un impacto fuerte, pero han contado con la ayuda de las políticas macroeconómicas que se han impulsado vinculados al sector de la microempresa, de la microfinanza. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo los bancos orientados a atender las necesidades de los microempresarios, como es el Banco Adopen, el Banco Ademi, el Banco Fondesa, han desarrollado una serie de iniciativas para apoyar a sus clientes a fin de que se vean menos colapsados en una situación de crisis, ayudados por las políticas que ha utilizado la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. O sea que ha habido una confluencia, pero indiscutiblemente para todos, independientemente de cuál sea el sector, se han visto afectados. En ese tema de políticas públicas, ha habido unas que son compensatorias de alguna forma, ¿no?, para los trabajadores, otras que, como lo menciona, esa liberación de recursos por parte del Banco Central, han sido apoyos económicos. Ahora, ¿qué otro tipo de apoyos deberían desarrollarse para salvar las que posiblemente queden? Mira, es interesante eso, porque indiscutiblemente tenemos que pensar que en medio de esta pandemia también el consumidor ha generado unas prioridades diferenciadas. Entonces es un entorno de mucha incertidumbre, donde los patrones de consumo han cambiado y donde hay que incorporar ya una serie de modalidades de negocio que regularmente el microempresario no tenía. Uno de los problemas más grandes que hay es la asimetría de información. Tú ahora mismo quisieras, por ejemplo, una señora que te pueda arreglar una ropa y tú no sabes dónde está. ¿Por qué? Porque no está en la web. Entonces, tratar de digitalizar esas iniciativas sería un punto importante. Eso implica una serie de elementos, porque implica el uso de tecnología, implica la identificación de dónde están esas personas, implica también que ellos puedan manejar esa tecnología y la conozcan. Y si bien es cierto que los más jóvenes se han ido integrando, y tú encuentras en Instagram o en Facebook que ya tienen páginas que venden cosas y que ofrecen sus servicios, no es menos cierto que todavía hay mucho por hacer. O sea, tratar de eliminar esas brechas digitales y esa asimetría de información que puede haber entre oferta y demanda es un reto muy importante. Hay otras áreas donde, por ejemplo, tenemos que repensarnos. Hay sectores que se van a ver muy afectados durante mucho tiempo, por ejemplo, vinculados al sector turismo. Actualmente hay un repunte, pero las condiciones internacionales no favorecen el hecho de que el sector se recupere en esta temporada alta de manera significativa. Y así vas pensando, y tendríamos que pensar en políticas sectoriales, o sea, qué ocurre sector a sector, porque indiscutiblemente hay algunos sectores que se han visto beneficiados. Todo el área de venta de alimentos y bebidas, de preparación de alimentos y bebidas, los colmados, la señora que hace productos en la casa, etcétera, pues han visto de una u otra forma ciertas ventajas, pero eso no es lo común. Hablaba antes de que posiblemente el 50%, o sea, esté afectado, o que posiblemente ni siquiera pueda recuperarse ya cuando todo, esperemos que pronto se normalice.
¿Qué otras situaciones han encontrado como diagnóstico de lo que ha sido esta pandemia para las microempresas? Mira, el diagnóstico, no tenemos un diagnóstico propiamente porque no hemos hecho la investigación del lugar. Lo que uno parte son fundamentalmente de entrevistas, de observaciones, de comentarios generales y de un análisis de lo que es la clientela de las instituciones de microfinanza que regularmente nos suministran a nosotros los datos y a través de ellos podemos identificar cuáles son las circunstancias en que se encuentra la microempresa, ya que esas entidades de microfinanza atienden alrededor de 500.000, las principales por lo menos, de 500.000 de clientes. El diagnóstico indiscutiblemente que presenta un panorama muchas veces no halagüeño, porque hay mucha incertidumbre. Cuando hablamos de recuperación del mercado, no se sabe, entonces eso también implica para ellos que están generando una serie de iniciativas, esperando que el año que viene sea muchísimo mejor, que esté lleno de oportunidades, pero realmente sin saberlo, porque no tenemos todavía vacuna disponible, porque no sabemos cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en su momento. Todos esperamos que todo mejore cuando llegue la vacuna, pero no sabemos cuándo va a llegar ni qué efectos va a tener. Entonces, todo esto hace que el panorama sea de mucha incertidumbre. Hay algunas medidas que quizás se pudieran hacer, hay que seguir atendiendo el sector, o sea, a nivel de financiarlo, a nivel de atender sus necesidades financieras y de que tenga capital, porque si no, imagínate la crisis también a nivel social que nos implicaría, porque la gente tiene que comer, de alguna forma tiene que comer, entonces eso va a ser una fuerte limitación. Otro de los puntos importantes es que tenemos que considerar que no se puede generar como algunas personas han dicho, de que una amnesia crediticia, porque nosotros volveríamos hacia atrás en lo que es la cultura de pago que ha tenido el microempresario. ¿Cómo es eso de la amnesia crediticia? Muchas personas han dicho que como hemos estado en un periodo de crisis y no se han generado los ingresos, pues vamos a olvidarnos de las deudas pendientes que hay. Un borrón y cuenta nueva, cosa que es imposible porque el mundo sigue y nosotros tenemos que cargar con nuestros compromisos. Aquí lo importante es flexibilizar de una u otra forma las medidas que se tengan desde las autoridades para que se podamos también otorgar créditos en condiciones más blandas y que eso permita una recuperación y un sostenimiento de los empresarios. Pero volvemos, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de una reconversión que implica incluso una readecuación a la digitalización, a la tecnología, a la forma de ofertar el servicio, a eliminar esas asimetrías de información. Fondomicro está muy interesado en desarrollar investigaciones en este momento donde nosotros podamos aportarle a través, por ejemplo, del Ministerio de Industria y Comercio y de las diferentes dependencias gubernamentales, información fidedigna que les permita a ellos desarrollar sus políticas orientadas a la mejoría y al sostenimiento de un sector tan importante en la economía dominicana. Cuando habla de digitalización, ¿cómo? Yo me imagino que también hay una asimetría entre las propias microempresas. Sí. No es lo mismo una que está aquí en la capital que otras que quizás tienen otras debilidades, por decirlo de alguna forma, de infraestructura o incluso de formación quizás, o de tamaño de experiencia, de tantas cosas. Esa digitalización, ¿cómo se puede lograr? ¿Cómo podemos avanzar en eso? Porque el mundo está yendo, no solamente por la pandemia, ¿no? Sino ya el mundo venía marchando como a ese camino y esto está como acelerando un proceso en el que algunos se pueden quedar muy atrás. Sí, si tú te das cuenta, por ejemplo, aquí el uso de celulares es un uso ya casi colectivo, incluso aun cuando en los sectores rurales y los sectores más económicamente deprimidos, tú encuentras de una manera normal. Y no solo normal, sino ya como un instrumento que forma parte de las necesidades cotidianas, tener un equipo a partir del cual te puedas comunicar. Entonces, ese es un mecanismo de poder hacer negocios, de poder integrarnos, de poder digitalizar la oferta que tú tienes y a la vez ponerte a disposición de lo que puede ser mañana
un consumidor. Uno de los problemas que hay es cómo se hace eso. La gente no sabe, muchos microempresarios no saben cómo poder decir qué yo estoy ofreciendo. Entonces, ahí tendríamos que desarrollar una serie de programas, diseño de página web, tiendas online, un poco de bancarización. O sea, hay una serie de aspectos vinculados a que tú puedas estar ofreciendo tus productos y desarrollar e-commerce, que no siempre el microempresario o el pequeño empresario está usando esas herramientas. Incluso ahora que te comento de la pyme, si tú buscas, hay muchas pequeñas y medianas empresas que no están ofreciendo sus productos en el mercado. Aquí no se ha desarrollado el servicio e-commerce con la dinámica que ha sido en otros sitios. Incluso, si tú te das cuenta, es más fácil comprar fuera del país que comprar un producto localmente. Y yo que he hecho... Sí, normas más claras, incluso mecanismos más expeditos de cómo te calculan el costo de envío, el tiempo de envío, etcétera. Y yo he hecho a veces un poco de investigación digital y me encuentro que los precios que a veces ofrecen en internet las empresas que están ofreciendo productos son más caros que cuando tú estás en la tienda. Cosa que es totalmente contradictorio porque tú tienes menos costos cuando tú estás trabajando online. O sea, son una serie de detalles que tendríamos que pensar en función a lo que es esta cultura de digitalización que se nos impone en medio de estas circunstancias. Usted ahora menciona el tema de la bancarización. Sin duda que el tema del COVID también ha resaltado la importancia de estar bancarizado, ¿no? Y muchas microempresas quizás están viviendo del día a día o de un flujo de caja de efectivo que no tienen en un banco porque no tienen acceso a la banca por temas de garantías, de lo que sea. ¿Cuántas de las microempresas están bancarizadas y qué significa, o sea, explicarles como cuál es la ventaja, ¿no? Porque ciertamente hay un acceso, o sea, se abre un mundo ahí que muchos a veces no tienen o que dependen de quizás de un prestamista que les va a cobrar unos intereses muy altos. Sí, bueno, mira, ahí cada día hay un porcentaje mayor de microempresarios que se han ido bancarizando porque lo que antes eran ONG se han ido transformando en banco. Y tú encuentras el caso, por ejemplo, de Banfondesa, o que era la ONG Fondesa, o te encuentras Adopen, que era la ONG Adopen y ahora es Banco Adopen, que en la medida en que ellas se han transformado a banco, pues han incorporado todos esos clientes como parte de lo que es el grupo de clientes que reportan cotidianamente, que están en un buró de crédito, etcétera. Y donde operan bajo condiciones dentro de la ley monetaria y financiera. Eso ha permitido indiscutiblemente que haya muchísimas facilidades porque también se están estableciendo los canales digitales, entonces se puede usar una tarjeta de débito, puedes tener la oportunidad de sacar dinero desde un cajero, etc. Ahora, ¿cuál es el flujo de dinero que ellos generan para poder entrarlo a un banco? En estas condiciones son sumamente restrictivas las situaciones porque indiscutiblemente que la gente se encuentra en un momento donde, ya lo conversábamos, los patrones de consumo no son los mismos, entonces eso ha limitado mucho el flujo de dinero. Las ayudas que ha canalizado el gobierno también han contribuido a bancarizar la población, en la medida en que se le deposita el dinero en un banco y entonces se le otorga una tarjeta y ellos retiran a través de la tarjeta. Uno de los problemas muchas veces está vinculado también a cuáles son las condiciones en que opera la banca. Porque entonces, si queremos promover ahorro, no debemos penalizar con unos montos mínimos muy altos o con unos costos también muy altos, porque desincentivamos el ahorro. Y fundamentalmente el ahorro es una necesidad si queremos en un momento determinado salir de la pobreza y motivar iniciativas que contribuyan a que las personas creen un patrón de conducta y comportamiento ajustado
a sus ingresos, a sus necesidades, a esa cultura necesaria del ahorro. Y que además a veces frustra también ese crecimiento, ese salto para crecer que pueden dar algunas empresas. Claro, son muchos elementos los que están vinculados ahí. Ahora, indiscutiblemente que nosotros nos hemos transformado, eso es uno de los grandes aportes que yo considero que Fondomicro ha hecho, y es poder, a lo largo de 30 años, poder demostrar con investigaciones claras y específicas cómo se ha ido transformando el sector de la micro y pequeña empresa, cuál ha sido su importancia y su relevancia, cómo ya hoy se viste de largo, donde ha sido tomada en cuenta, donde ya no forma parte de una cuenta de errores y omisiones en el Banco Central, y donde ya todos tenemos que ser conscientes del rol que juegan en la economía y en la sociedad. Fondomicro, con todas sus investigaciones, con sus programas de capacitación, de consultoría, también ha contribuido a que desde los ONG, los bancos de ahorros y créditos, los bancos múltiples, porque hacemos capacitación y consultoría a esos sectores, también aprendan cómo atender adecuadamente una población con características diferentes, donde el empresario, el microempresario, tiene ejemplos extraordinarios de superación y de crecimiento, y cómo se le debe apoyar adecuadamente. Y yo creo que es una labor en 30 años que deja frutos muy positivos, donde nosotros, incluso no todas las ONG duran 30 años, y donde tenemos todavía el reto de grandes desafíos para 30 años a futuro. Creo que esos son aspectos fundamentales que tenemos que considerar, tomar en cuenta en medio de esta situación, y que de verdad nos llenan de mucha alegría y regocijo. ¿Cuántas personas han capacitado durante estos 30 años? ¿Tienen esa cifra? No tenemos la cifra, pero para que tú tengas una idea, nosotros en los últimos 5 años que hemos enfocado mucho hacia el sector de la capacitación, nosotros hemos capacitado casi todos los oficiales de pymes, de negocio, del Banco Popular, del Banco BH de León, del Banco Santa Cruz, del Banco Fondesa, del Banco Ademi. También hemos trabajado con el Banco Adopem. O sea, nosotros hemos estado capacitando el personal de las ONG, y ahí te puedo hablar de la Fundación Dominicana de Desarrollo, te puedo hablar de MUDE, Mujeres en Desarrollo, de Surfuturo, o sea, de COP-ADEPE. A lo largo de todos estos años se ha estado vinculado casi a toda institución que atiende el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Quizás algunas microempresarios estén pensando en que esta pandemia pues les quitó años de emprendimiento, que quizás sea hora de buscar un empleo porque en caso de emergencia vamos a tener FASE o algún subsidio, que esperamos obviamente que no vuelva a repetirse por muchísimos años más una situación similar. Pero ¿qué le decimos a esa persona, ustedes que tienen 30 años viendo todo el desarrollo de un sector, qué le decimos a esas personas que quieren tirar la toalla y decir, pues me busco un empleo y dejo de emprender? Bueno, lo que ocurre es que tomemos en consideración cómo se mueve el sector de la microempresa en función también al crecimiento económico. Si nosotros tenemos o teníamos en la última medición casi 1 millón de microempresas, no era más que producto de que el sector formal no generaba la cantidad de empleos necesarios para incorporar toda esa mano de obra disponible que había. Y el dominicano, que tiene una capacidad emprendedora muy alta, lo que hacía era desarrollar iniciativas empresariales individuales. Entonces, no es tan fácil decir, dejo el negocio y consigo un empleo cuando no hay una demanda de empleo. Yo creo que nunca va a dejar de existir esa capacidad de emprendimiento natural del dominicano. Forma parte de nuestra cultura. Todos queremos tener un negocio propio y tener iniciativas, pero indiscutiblemente que el futuro es muy incierto. Eso es una realidad, y ahora mismo lo que tenemos es que tratar de sobrevivir en nuestras iniciativas empresariales, sobrevivir en condiciones sanitarias lo óptimo posible, y nada, esperar a ver qué nos ofrece el futuro. Lo que tenemos claro es que en todo momento Fondomicro va a seguir acompañando a la micro, pequeña y mediana empresa para promoverla y para contribuir con sus investigaciones y con sus diagnósticos al desarrollo de este sector.
Bueno, muchas gracias a la señora Marina Ortiz, directora ejecutiva de Fondo Micro. Es todo en esta semana de Diálogo Libre. Nos vemos en la próxima.